Muy buenas tardes. A esta hora ya estamos con Educación Financiera, un programa que hacemos cada sábado a partir de las 12 del día hasta las 13 horas, junto a nuestro gran amigo y panelista estable, don Alejandro Mancilla, que todavía no tengo el honor de abrazarlo ahí, de saludarlo de mano, porque llevamos haciendo este programa más de un año. Lo conocimos en pandemia y todavía no tenemos la oportunidad de conocernos, pero ya se va a dar el tiempo, ya se dice que se va a rajar con una saura, ¿ya? Hoy estamos en el 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl, nuestra casa digital, y por supuesto todas nuestras plataformas. Recuerde que este programa también es grabado y subido a nuestra página web, así que próximamente. Oye, Alejandro, qué gusto tenerte nuevamente. Gracias por compartir cada sábado con nosotros en el programa de Educación Financiera. Encantado, Hernán. Un gusto escucharte nuevamente. Y también un agrado compartir este día con un gran invitado que tenemos. Él se llama Francisco López, es abogado de la Universidad Católica y tiene un MBA, un Magister en Business en Northwestern University en Estados Unidos. Fue asesor jurídico del Ministerio de Salud, jefe de gabinete de la Dirección de Presupuesto en el MOP, y su último cargo importante fue ministro de Energía, hasta hace unos meses atrás. Francisco, además de todo ese tremendo currículum y antecedentes que tiene otra característica, que es muy buena persona, y eso es muy valioso. Así que, Francisco, un agrado de tenerte en este espacio modesto que siempre partimos diciendo, tratando de aportar un granito de arena en el mundo de la educación financiera. Bienvenido, Francisco, y un agrado compartir contigo. Igualmente, bienvenido, Francisco. Dale. Muchísimas gracias por la invitación, a ustedes dos por la invitación en este espacio, por conversar hoy día, aquí en esta tarde de sábado. Una precisión, no, fui subsecretario de Energía. A rato subrogaba, pero era subsecretario más que ministro, pero efectivamente fue una labor muy relevante y una área que es tremendamente importante para el desarrollo de nuestro país, para avanzar en el desarrollo sostenible de nuestro país, avanzar en la incorporación de más proyectos que permitan mejorar la calidad de vida en nuestro país y aportar también a nivel internacional a cumplir las distintas metas de ambición climática que existen. Sí, qué bueno, Francisco. Mira, aquí fuera de micrófono, bueno, Alejandro lo sabe, yo estoy trabajando desde el año 2018 apoyando diferentes temas en cuanto a la solución hídrica de la problemática que nos estigmatizaron, nos dejaron estigmatizados a Petorca como en la ciudad del Cabo de acá, Chile, y la verdad es que no es así. Hay 6 regiones con escasez hídrica. Y nosotros, obviamente, dentro de esos proyectos que presentamos, tanto el proyecto del francés como el de don Juan Sutil, que nos honra y ha estado con nosotros en este programa también, el presidente de la CPC hoy día, también estamos apoyando un proyecto de la Santa María, de la Federico Santa María. De hecho, soy representante para la provincia de Petorca de este proyecto. Y este proyecto es en sí un proyecto de expulsión de aguas a grandes volúmenes, porque una de las problemáticas que tiene el tema de salar agua es los costos, ¿verdad? Entonces, claro. Hace 15 años, 20 años, costaba 100 en la energía fotovoltaica y hoy día vale 20, porque han bajado mucho los precios, la competencia se abrió mucho. No, así que conozco bien eso del tema. Obviamente soy un ecologista también. Ojalá cambiemos nuestra matriz energética mucho más rápido. Obviamente estoy contento porque se decía que en este tiempo recién íbamos a tener un 20%. La verdad es que al parecer, no tengo la cifra exacta, pero al parecer pasamos ese 20% de energía verde, que se podría decir, eólica, fotovoltaica. Y este proyecto hace que baje el precio del agua a un 0,6, 0,7 al interior de los valles, a la final, al interior de los valles, con agua desalada para el consumo humano y la agricultura. Así que, ¿cuál es tu opinión sobre esto que también las granjas que están abriéndose acá? Hay mucha gente que ha tenido que cortar los paltos porque no hay agua y la está arrendando para granjas de fotovoltaica. ¿Cómo ves el avance en Chile en cuanto al tema de las energías verdes? A ver, lo que ha ocurrido, y creo que todo ha sido muy preciso, Hernán, lo que ha ocurrido en nuestro país los últimos años es bastante impresionante en lo que se refiere a incorporación de energías renovables y cómo hemos podido ir cambiando nuestra matriz energética, pero de la mano también con una incorporación de energías que, además de ser más limpia, sostenible, a diferencia, para poder graficarlo,
Sí. Hoy día los proyectos de energía solares y proyectos eólicos son proyectos que durante su operación no generan emisiones. Es decir, utilizan la radiación solar o bien utilizan la energía del viento para generar energía. Así es. Los proyectos más convencionales o los que estábamos más bien acostumbrados en nuestro país son proyectos térmicos, son proyectos que utilizan carbón, gas, petróleo, es decir, son proyectos que emiten emisiones porque están funcionan en base a combustibles fósiles. Y eso da un cambio sustancial. Y si uno va y mira un poco más allá, cuando logra cambiar la matriz energética de un país o dentro de un proceso productivo, lo que hace es que el proceso en sí sea mucho más sostenible. A nosotros, al poder desplazar y dejar atrás, y ese es un compromiso que establecimos durante el periodo de gobierno pasado, cuando me tocó ser subsecretario, ¿Ya? era que dejar el carbón en nuestra matriz energética, que las plantas de carbón, las plantas que funcionan en base a carbón cierren a más tardar el año 2040. Avanzamos mucho más que eso y probablemente sea bastante antes el plazo. Así es. Cerca del 65% de la capacidad de generación en base a carbón va a estar retirada al año 2025. Durante los últimos meses han existido algunos retrasos en este plan, pero esperamos que con la mirada un poco más larga esto no implique que finalmente se cumpla la meta al año 2025 y cerca del 2030 pueda retirarse toda la matriz energética en base a carbón. Y esto es el desafío, porque también tiene desafíos tecnológicos o técnicos. Una energía que es en base a carbón o en base a gas o incluso la hidroeléctrica, es una energía que es constante, es decir, puede generar las 24 horas porque depende del gas o del carbón. Cuando es solar o es eólica, depende del viento o de la radiación solar. Y ahí es donde entran desarrollos tecnológicos como son las baterías o otras tantas más. Pero yendo al tema hídrico que tú comentabas, Hernán, creo que es muy relevante, porque hoy día lo que está ocurriendo es que hay menos agua. Es decir, no es que, y el principal problema va a ser que hoy día hay menos lluvias, hay el cambio climático, es una realidad, al haber menos lluvia también hay menos acumulación de nieve, los embalses tienen menos, las napas están más secas, es decir, el problema hoy día no solamente es de hacer una distribución de manera distinta como algunos plantean de cómo están distribuidas el agua, el problema es que hoy día la distribución del agua no es tal porque hay mucho menos agua y en algunos casos no hay agua. Es decir, hay que buscar distintas fórmulas para poder producir o tener más agua. Y es ahí donde los proyectos de desalinización que tú planteas son tremendamente relevantes. Y como de manera muy precisa tú comentabas también, hasta el factor principal o el costo mayor que tiene un proyecto de desalinización está vinculado en su operación, se refiere al costo de la energía. Entonces, cuando tenemos energía que es muchísimo más barata, para estos procesos también disminuye el costo de producción del agua. En un proyecto de bombeo como el que tú señalas, de poder utilizar también a veces las cuencas de los mismos ríos para poder establecer ductos, para poder llenar ya sea embalses o napas. Así está establecido en el proyecto. Claro. Me tocó verlo alguna vez ese proyecto también. Creo que es un proyecto interesante que lo muy en detalle. Permite desalinizar agua probablemente a pie de mar, donde hay mayor disponibilidad de agua, y después la misma energía sirve para poder bombearla y ver hasta arriba. Y ver si es un proyecto que es conveniente. Sí, con sistema Chapo. Voy contigo ahora, Alejandro. Alejandro, en educación financiera trajimos a nuestro amigo Francisco, porque también entra el tema de que hoy día las pymes, hoy día una casa puede tener paneles fotovoltaicos y hacer bajar, ¿no es cierto?, sus costos, y hacer una pyme y hacer una casa, una vivienda. Eso es muy interesante, muy importante. Ahora, esos precios antes eran inalcanzables para una pyme o para una casa. Hoy día, gracias a lo que estábamos hablando anteriormente, es que han bajado muchísimo los precios. ¿Cómo lo ves eso también, Alejandro? Yo la verdad es que yo no soy experto en temas energéticos, no como Francisco, y sin embargo eso ya es una realidad, no a gran escala, lo que yo he visto, la experiencia que me ha tocado observar, pero ya poco a poco está gradualmente incorporándose a la vida diaria de un ciudadano, de cada uno de nosotros. Francisco, una pregunta concreta. Tú debes manejar cifras respecto de cómo era la matriz energética 10 años atrás y cómo es hoy día. Yo lo que entiendo, insisto, yo no soy experto en temas energéticos ni mucho menos, pero entiendo que la gran fuente de energía 10 años atrás era el carbón y el petróleo, y hoy día, ¿cómo es eso? ¿Nos podrías graficar? Y de las fuentes de energía, claro, lo que tú muy bien precisabas, el petróleo, la biomasa, el carbón, el gas natural,
lo eólico, geotérmico, en fin. ¿Cómo es esa matriz hoy día y cómo le puede impactar positivamente a la gente que nos está escuchando, al emprendedor, el pequeño empresario, el hotel, etcétera? Claro, y para poder complementar un poco la pregunta que realizaba Hernán recién de los sistemas residenciales también, creo que ha habido un auge bastante importante por la disminución de costos en lo que se refiere a la tecnología. Son proyectos que hoy día pueden tener costos para una vivienda que utilice, que tenga consumos o una cuenta de la luz de aproximadamente 20 o 25 mil pesos de cuenta de la luz, podría instalar un sistema fotovoltaico que los costos debiesen andar en torno, si es que no tiene ningún tipo de subsidio, a los 3, 4 millones e incluso menos. Nosotros establecimos e incorporamos subsidios para las viviendas. Esperamos que prontamente puedan haber noticias de esto, porque he visto que no han lanzado nuevos programas de este tipo durante estos meses. Los subsidios que eran para las pymes, lanzamos de hecho un programa especial para el radio, que era Ponle Energía a tu radio, que permitía que las radios puedan instalar también paneles solares porque Oye, no lo saben muy me bien. fue mal. Ah, pucha, a ver, porque justamente también de los costos más grandes que tienen las radios son muchas veces lo mismo la energía. Bueno, Sí. Entonces, pues, se pueden instalar paneles solares, se puede instalar algún otro sistema de aislación térmica o de eficiencia energética, y lo que permite con estos programas era poder subsidiar, cofinanciar la incorporación de esto, y esto finalmente es un ahorro permanente por los próximos 20 o 25 años, y que hay una disminución de la cuenta inmediata apenas estos proyectos están operando, porque para quienes nos están escuchando y no están familiarizados con esto, también hace un par de años promulgamos una ley que lo que permite es poder, la energía que uno genere y no consuma en su casa, por ejemplo, si alguien está a las 3 de la tarde y está trabajando, los niños están en el colegio y está generando energía que no está siendo utilizada, se reinyecta a la red y las familias son compensadas por eso. Entonces, me tocó ver muchos casos, depende evidentemente el tamaño de cuántos paneles tenga, dónde están instalados, pero yo en Copiapó, por ejemplo, estuve con algunas familias que le pagaban cero, cuenta cero de la luz durante muchísimos meses, porque por que hay grandes condiciones de generación, también haciendo un buen uso de su sistema y permitía disminuir las cuentas. Es decir, esta inversión, esto no es un gasto, es una inversión que en pocos años se puede también pagar. Y hoy día existen sistemas de financiamiento, ya sea en Banco Estado u otras instituciones financieras, que hoy día, a cuenta de esos mismos ahorros en la energía, permite pagar e instalar estos sistemas fotovoltaicos. Por tanto, uno va neteando y los primeros años lo que ahorra en energía lo paga para pagar el sistema, y después tiene los siguientes 20 o 15 años o lo que corresponda con energía prácticamente a costo cero o con una reducción muy importante. Y eso va de la mano. Y eso va de la mano también con que uno va a ir, las casas van a ir constantemente electrificándose de mayor manera. Es decir, la calefacción, que hoy día puede ser en base a leña, a gas, a parafina, a distintas fórmulas, van a ir avanzando a que cada vez van a ser más eléctricas. ¿Por qué? Porque en la curva indica que en los próximos años la energía eléctrica va a ser el combustible energético más barato. Por tanto, va a ser económicamente más conveniente utilizar energía eléctrica, que es más limpia, no tiene emisiones. Y ese es un desafío muy importante, por ejemplo, para la zona sur de nuestro país. Todos hemos visto múltiples noticias de cómo Coyhaique, Osorno, Puerto Montt, Temuco, Padre Las Casas son ciudades altamente contaminadas por la quema de leña, especialmente leña húmeda. Sí. Entonces uno, cuando cambia eso, hay que evidentemente hacer mejoras también en la aislación de las viviendas, porque hay que tener buenos sistemas de aislación tanto en las ventanas como en las paredes y en las puertas para que el calor no se escape. Entonces también, eso nuevamente, disminución de las cuentas, mejor calidad de vida, y podemos combatir algo que nosotros avanzamos mucho, que era la pobreza energética también en su minuto. Sí. Sí. Permíteme. Alejandro. Sí, permíteme. Estamos en Educación Financiera junto a Alejandro Mancilla y un gran invitado, Francisco López. Y ya lo decía Alejandro, bueno, fue subsecretario del gobierno de Sebastián Piñera. Sí, yo postulé a ese proyecto y la verdad es que no salí favorecido. Yo me alegro por la gente que salió favorecida, pero yo también apunto en algún momento que el gobierno actual vuelva a inyectar seguramente en el presupuesto que fue puesto por el gobierno anterior, haya considerado los recursos para estos proyectos de apoyo a las pymes en cuanto al cambio energético. Aquí, por ejemplo, a mí me arriendan la señal FM, en la cual estamos saliendo en la provincia de Petorca,
y la persona que me arrienda la señal, él tiene paneles fotovoltaicos arriba en el cerro para alimentar los equipos de la antena que transmite. ¿Ah? Entonces, se está viendo muy de cerca. Y como te decía recién, ya hay varias granjas. De hecho, a mí me han solicitado personal para que ponga avisos para personal de esta granja eólica. Hay varias ya instaladas acá en la zona de Cabildo, La Ligua, donde se está y se vende esa energía. Y tú dices, muy bien dices, o sea, en el proyecto estaba contemplado que si las personas que se lo ganaban tenían la posibilidad del día de mañana de la energía sobrante meterla interconectado. De hecho, el proyecto de la planta desaladora, el proyecto de la planta desaladora con inclusión de agua a grandes volúmenes, tiene generar energía con una CHAP, que es una gran piscina que arriba en un cerro y otra acá abajo, sube y hace un ciclo del agua, pasa por la turbina, ¿no es cierto? Genera energía en la noche y en el día fotovoltaica o eólica, y el sobrante de esa energía se mete al interconectado central, por lo tanto produce, se vende esa energía sobrante y con eso hace bajar el precio para llegar con el agua al final, con el agua a consumo humano prácticamente a un 0,4, 0,5 dólares el metro cúbico, y eso hace bajar muchísimo los costos para muchísima gente, sobre todo para el consumo humano y obviamente para responder a las necesidades de la agricultura. Así que buen punto ese que hiciste, Francisco. Francisco, cuando decimos que Chile ha aumentado ya prácticamente más de un 20% su consumo de energía, y sabemos que la energía todos los días se está necesitando más energía, porque aparecen muchos aparatos hoy día. Antes, yo le contaba a mis nietos que antes en mi casa, por ejemplo, a los 12 años, 15 años, yo no tenía tele, no había radio. Y hoy día hay televisores en cada pieza, hay computadores, hay tablets, hay celulares, hay un montón de cosas que hoy día, y cada día van saliendo más cosas que se utilizan energía. ¿Cómo ves tú la proyección de aquí hacia adelante? Hoy día, ¿cuánto es el porcentaje que tenemos? Sé que pasamos del 20%, no sé si está bien la cifra. Sí, efectivamente, y informo también con lo que preguntaba Alejandro. Nosotros, como país, nos establecimos determinadas metas, que el año 2020 el 20% de nuestra materia energética provendría de energías renovables. Y esa meta la cumplimos incluso antes, y la cumplimos con creces. Hoy día tenemos una capacidad instalada en nuestro país que es de aproximadamente 30 gigas, que es un consumo, es una capacidad razonable. Capacidad instalada no es lo mismo que consumo Sí, que tiene un país, porque por un tema, una discusión un poquito más técnica. Pero lo importante que tiene nuestro país es que la capacidad que tiene nuestro país para generar energía, que hoy día es de 30 gigas, podría ser varias veces eso. Puede tener una capacidad que es cercana a los 2000 gigas. Pero nunca vamos a poder utilizar, o hacer muy difícil que, por más que electrifiquemos nuestras viviendas, de que avancemos en electrificar todos los sectores, llegar a ese consumo de energía a nivel interno es muy difícil, porque además hay que hacer uso eficiente de la energía. obviamente. Entonces ahí demuestra el gran potencial que tiene nuestro país en materia de generación de energías limpias, y hay que buscar las fórmulas de cómo poder darle buen uso y poder exportar esa energía. ¿Y cómo uno exporta energías limpias? Exporta energías limpias, por ejemplo, cuando avanza hacia el cobre sustentable, o cobre que es bajo huellas de carbono, cuando la agricultura es sustentable. Pero más aún, con la industria que se espera, y que está avanzando en nuestro país, que es la industria del hidrógeno verde, que es un energético que se produce a base del agua. En el proceso de Sí, correcto. electrólisis se separan las moléculas de oxígeno e hidrógeno, y ese hidrógeno que proviene del agua, justamente, es que va a permitir también, eso va a poder reemplazar distintos tipos de combustible, o poder exportarlo en forma de amoníaco, de combustibles sintéticos, de fertilizantes. De hecho, en Chile, en la región de Magallanes, ya está terminando de construirse la primera planta, en este caso una planta piloto, que va a producir combustibles sintéticos en Chile, y que se va a ir a Europa para distintas empresas. Y utiliza el agua, es decir, el hidrógeno, energías renovables, captura de carbono y otros procesos más, y ahí se produce un combustible que es sintético y que se va a exportar. Y eso, ahí estamos exportando energías limpias nosotros como país. Por tanto, la curva es que hacia el año 2030 ya tengamos la mayor parte de nuestra capacidad instalada, de nuestra energía que ponga de energía
limpia debe sentar en torno al 80% al año 2030, es más que un poco antes. Y el año 2050 también, si no es que es antes, también toda nuestra materia energética debería ser también en base a energías renovables. Y cuando hablamos de electrificar los sectores, no solamente es que vamos a poder calefaccionar nuestras casas, cocinar, sino que los vehículos van a, andar van a ser eléctricos, la electromovilidad. Entonces nosotros vamos a poner panel para que pensemos una mirada que tampoco es tan futurista porque algo está ocurriendo ya en muchos lugares. Evidentemente son tecnologías caras, complejas, que muchas veces demoran en llegar y hacerse accesible para todas las personas. Pero las familias van a poder instalar paneles solares para generar su energía, van a poder también cargar su vehículo directo en su misma casa con la energía que generan, y que cuando uno compara el precio de la energía eléctrica con el precio del combustible, además que hoy día, por Dios que está cara la benzina, uno puede cargar, puede ser cerca de un quinto o un sexto del precio de llenarlo con benzina, o menos, inclusive un octavo puede llegar, llenarlo, que cargarlo con energía eléctrica. Así que además va a ser económicamente más conveniente. Son más caros los autos eléctricos, son más caros. Pero hacia el 26 o 27 van a costar más o menos lo mismo. Va a haber una paridad de precio, y eso va a ser el despliegue definitivo, sin duda, también de la electromovilidad. Sí, de hecho, ahora voy contigo, Alejandro. De hecho, hay muchas empresas, fabricantes de automóviles en Europa que ya a partir de este año o del próximo año ya no van a fabricar más vehículos a combustión interna. Voy contigo, Alejandro. Mira, y estamos hablando en un programa de educación financiera porque la importancia que tiene el renovar o cambiar nuestra energía de los combustibles fósiles como el petróleo. Hoy día está el precio del petróleo, a pesar de que ha bajado un poquito, qué sé yo, alrededor de $100 el barril de referencia para nuestro precio en Chile, pero pagamos un precio bastante alto. Entonces, por eso nosotros cada vez en el programa hablamos del problema del petróleo. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos prácticamente un 100%, o sea, la producción de petróleo que tenemos es muy bajísima, Nula. llega al 3 o 4%. Entonces, eso produce que los precios, los valores, todo, y incluido el valor de la energía, Alejandro, se nos ha ido a las nubes. Una mirada muy estratégica, perdón, lo que plantea Francisco en el sentido de cambiar todos estos insumos, el petróleo que viene de fuera, que depende del precio internacional de él, y aprovechar la tremenda potencial que tiene Chile, tanto lo que él explicaba, solar, esto del hidrógeno verde, en fin, entonces una mirada muy estratégica de largo plazo, y eso es muy valioso para Chile. Es lo que necesitamos, mirada de largo plazo, ¿no? Sin duda, lo hemos hablado aquí, Así es. que somos muy cortoplacistas y todo lo inmediato, en fin. Francisco, te quiero hacer una pregunta. Hoy día la electromovilidad ya es un hecho cierto, cada día es una realidad, cada día más autos eléctricos se están vendiendo, son carísimos como tú dices, pero en el tiempo eso se va a ir equiparando y va a ir sustituyendo con petróleo. Estos vehículos eléctricos utilizan batería de litio. Entonces Chile ahí también tiene un tremendo potencial respecto al litio. Entonces, dos preguntas, Francisco. Uno, explícanos respecto al litio, qué potencial tiene. Y por otro lado, así como los autos usan batería, ¿por qué no se podrían instalar baterías en las casas, en el comercio, en los hoteles, capturar la energía solar, guardarla en las baterías y usarla? Cuéntanos de ese potencial. Sí, muy interesante la pregunta. Los vehículos hoy día tienen un costo mayor que los vehículos de combustión interna, pero para todos aquellos que utilizan el auto más de 30 o 35.000 kilómetros al año, que es un número bastante importante, hoy son cerca de 500.000 autos. Es decir, los conductores de taxi, de colectivo, flotas de reparto, aquellas personas que nos están escuchando hoy en día y que tienen que permanentemente moverse entre distintas zonas de la provincia, probablemente andan más de 30 o 35.000 kilómetros al año. Y para ellos, es económicamente conveniente hoy tener un vehículo eléctrico, porque con los costos del ahorro en los costos de combustible y en los costos de mantención, que también son muchísimo más bajos los costos de mantención, se pagan eléctrico.
eléctricos, muchísimo más bajos, porque Ah, piensa que no tienen combustión, no utilizan aceite, es decir, requieren mucho menos mantenciones. mira, Y si el costo de la energía versus el del combustible es un sexto o un octavo, es muchísimo menor el costo que tiene en la operación de estos vehículos. Se pueden cargar con el estanque o las baterías se cargan con, dependiendo, puede ser entre 3 y 8 mil pesos, se carga las baterías de un vehículo versus los 40, 50, 60, depende del tamaño que tenga el estanque del vehículo. Es decir, es muchísimo más barato. Y para ellos es, sin duda, una razón ya no solamente ambiental, sino que económicamente es conveniente si tienen la posibilidad también comprar un vehículo eléctrico. Hicimos un plan en Santiago hace más de un año atrás, que eran los taxis verdes con negro. Para cambiar los taxis amarillos, verdes con mm, negro, también los colectivos, para darle un sello distintivo y la gente también prefería esos vehículos. Pero vemos que las flotas de reparto, hoy día en la última milla, en el delivery, la electromovilidad también es muy conveniente porque no solamente ambiental, sino que económicamente. mm. Y respecto del potencial que tiene, perdón Alejandro, dime. No, no, continúa. Y respecto al potencial que tiene nuestro país, los vehículos eléctricos utilizan cerca de 6 veces más cobre que un vehículo convencional. Y también necesitan litio para las baterías, productos en los cuales Chile tiene grandes recursos. Así Por es. tanto, nuevamente es una oportunidad para nuestro país y además nuestro país, el mundo va a necesitar a Chile, va a necesitar el cobre, va a necesitar el hidrógeno verde, va a necesitar el litio de Chile para poder avanzar en la transición energética y en el cumplimiento de las metas ambientales. Por eso a mí me produce mucha desazón cuando veo la discusión que se genera en torno al litio, de quién es el dueño, de quién lo va a sacar, quién no lo va a sacar, de que cuánto dejan. Lo que va a ocurrir en nuestro país, el litio es un recurso que es muy abundante en distintos lugares del mundo. Hay en Argentina, hay en Bolivia, hay en África, hay en distintos lugares. Nuestro país tenía condiciones que podrían hacerlo a veces más económico poder sacarlo que en otros lados. Pero cuando nos hemos empantanado en una discusión, cuando se echó abajo un proceso de licitación o de entrega de una mínima porcentaje del litio que existía en nuestro país para poder extraer el litio y poder también exportarlo. De hecho, había una empresa también dedicada a la electromovilidad que iba a ser parte de esto, y no hemos empantanado en discusiones más bien teóricas, administrativas o incluso políticas. No vamos a poder sacar el litio, otro país lo va a sacar, o va a haber un cambio tecnológico y el litio no va a poder tener la utilidad que requiere y poder ayudar también para el cumplimiento de las metas ambientales. Por tanto, creo que es algo que es tremendamente necesario que avancemos para eso. Y respecto de los tipos de batería y el uso domiciliario que tú me preguntabas, Sí. también es una posibilidad que es muy cierta, pero hoy día también es mucho más caro poner baterías en la casa si está conectado a la red eléctrica. Hoy día probablemente no sea la mejor decisión económica tener las baterías porque ya eleva mucho el costo de estos sistemas fotovoltaicos y ahí conviene generar energía en las horas donde hay mayor radiación con los paneles solares, se inyecta y después se saca la energía de la red. Si está en un lugar que no tiene energía eléctrica, y nos tocó verlo en temas de electrificación en los cuales pudimos llegar a cerca de 10, 12 mil familias que no tenían luz, ponerles batería, instalar baterías con paneles fotovoltaicos sin duda una solución real. Pero quiero que va a ocurrir algo, y cuando hablamos de economía circular o de los cambios, los buses eléctricos, por ejemplo, o los autos eléctricos, son grandes baterías con ruedas. Un bus eléctrico, los que están hoy día en Santiago y en algunas otras regiones también, son baterías eléctricas cuando terminan su vida útil como buses. Esas baterías sirven para poder abastecer o ser respaldo de un sistema de generación de un edificio, de una casa o de algún otro sistema. Lo mismo con las viviendas. Y las viviendas después cuando hayan cortes de luz o cuando hayan posibilidad de administrar distintas tarifas, uno va a poder conectar el auto a la red y abastecer la red o abastecer su casa con el auto eléctrico, porque esa va a ser la batería en la práctica que uno va a tener, inyectando a la red y cargando el auto en la hora que sea más barata. La electromovilidad y las baterías va a estar, todo indica que va a estar mucho más orientada a los vehículos y a los camiones más pequeños, y el hidrógeno va a estar en los buses de largos trayectos o en los camiones, porque para poder tener la energía o tener las baterías suficientes para los largos trayectos que requieren los camiones interregionales o los buses Sí. interurbanos, se requiere una gran cantidad que es mucho peso y que ahí lo hace poco eficiente, pero ahí hay una combinación entre baterías eléctricas, electromovilidad e hidrógeno verde.
Sí, y además la minería está invirtiendo muchísimo en eso, y eso Sí. ¿qué nos sirve a nosotros, a la gente en general, de que se empiezan a trabajar en la minería, que tienen obviamente los recursos para invertir, hace que todo lo que se vaya en la marcha, viendo detalles como el que tú decías, la cantidad de baterías, el complementar ambos combustibles, en fin, eso ayuda a mejorar lo que se viene para nosotros, para el transporte público, para los vehículos que tienen que ver. Y dijiste también el tema del reparto, o sea, aquí también va enfocado a que las pymes que nos están escuchando, las pequeñas empresas, si tienen algún subsidio de parte del Estado, el día de mañana van a poder comprar un automóvil eléctrico y van a poder bajar sus costos. Y eso significa muchísimo, bueno, recursos para la pyme, pero también ampliar la pyme y eso genera empleo. Eso es muy relevante. Estamos en el programa Educación Financiera, como cada sábado aquí en la radio, el 88.3 en toda la provincia de Petorca, www.hradio.cl, nuestra casa digital. Voy contigo, Alejandro. Sí, Francisco, otra pregunta. Estoy aprovechándome de ti por tu conocimiento. Por favor. Chile tiene la primera, o sea, tiene la materia prima respecto de las baterías de litio, tiene el litio. Dos preguntas. ¿Dónde se fabrican estas baterías de litio? Y la otra pregunta, si Chile tiene el potencial de extraer el litio y aquí mismo fabricar las baterías Darle de valor litio y agregado exportar. que hace falta. Exactamente. ¿Qué potencial Sí, existe? efectivamente, esa es una de las grandes discusiones que existe en torno al valor agregado o cómo podemos concatenar también dentro de la industria de generación de las baterías. Yo ahí tengo una mirada que a veces no es la más popular, tengo una mirada un poquito más escéptica respecto a que efectivamente uno debe buscar la forma de poder darle un valor agregado, poder también introducir otros procesos. Pero dentro del costo total de una batería, el litio representa aproximadamente o menos del 5% del costo total de la batería. Entonces también es complejo establecer toda una industria cuando aquí tenemos uno de los componentes que es relevante para la producción de la batería, sería el litio. Un ojo podría especializarse y poder también una industria muy desarrollada en torno al litio, buscar la forma de darle un valor agregado para que se aproxime a lo que más se requiere un proceso de fabricación de las baterías. Pero hoy por hoy es un tanto complejo poder pensar también en la incorporación de todo el valor de la cadena. Esperamos que a futuro esto pueda también cambiar, se pueda modificar, más aún cuando se ve, y algunas conversaciones que me ha tocado sostener también, ven la posibilidad de poder acercar la producción de determinados componentes a la zona donde finalmente se van a utilizar los vehículos, donde van a estar las zonas de consumo también de los vehículos, y que podría ser algo también un campo muy importante en Latinoamérica, en Sudamérica, o también armar algo que sin duda con los países asiáticos, pero también con Estados Unidos, que está dando un impulso bastante relevante también al tema al tema de la electromovilidad. De hecho, las empresas americanas, fabricantes de autos, Chevrolet, Ford, que habían en un comienzo quedado mucho más atrás también en esto, se han comenzado a acelerar de manera muy importante. Tesla es una empresa americana que es de las más conocidas, que también busca también ser pionera y que la lidera a nivel internacional en términos de electromovilidad, y que hoy día también vemos como desde China hay empresas que están tomando liderazgo muy, muy importante para poder también ser productores de vehículos. Pero lo relevante es que podamos generar las condiciones, podamos dar la certeza también para que nuestro país pueda utilizar este importante recurso que es el litio, así como también lo es el cobre, para poder avanzar en la transición energética. Y ahí vemos una mirada que es, o cuando uno proyecta ya hacia los próximos años, vemos la importancia que va a tener Chile. Chile es un país que en términos netos de generación de emisiones son muy bajas a nivel comparado. Sin duda. 0,3%, o menos de un 0,3% de las emisiones a nivel global. Pero si uno suma la gran capacidad de energía renovable, hidrógeno verde, materias primas como son el cobre, el litio, u otras condiciones, nuestro país no solamente va a poder limpiar o cambiar la materia energética y abatir las emisiones de nuestro país, sino que va a ser fundamental para que el resto de las economías, ya sea en Norteamérica o en Asia o en Europa, puedan también ellos cumplir sus metas ambientales
gracias a lo que está ocurriendo en este pequeño país al final del mundo. Sí, oye, mira, qué interesante lo que estamos conversando con nuestro invitado Francisco López, pues su secretario de Energía, y bueno, tiene un conocimiento acabado sobre el tema. Se dice también, Alejandro, de que nosotros estamos perdiendo la oportunidad en dos cosas, de pasar de un país del subdesarrollo a un país desarrollado. Y a veces uno, que ya tiene cierta edad, empieza a analizar lo que pasa en nuestro país y dice, ¿por qué no se ha hecho estas cosas? ¿Por qué se entrampan en temas, discusiones políticas, como decía también Francisco, que muchas veces se quiere avanzar y se entrampa en el tema? Oye, todos somos medioambientalistas. Me recuerdo ayer fui a llevar a una señora y se cayó una botella de la puerta de la camioneta mía, se cayó una botella al suelo y me dice, ay, se cayó una botella, pero no importa, dijo la señora, no, recoja y échemela acá. Pero si está vacía, no, recójala porque yo me la llevo a la casa porque yo la voy a reciclar. Y me dijo la señora, sí, yo reciclo, le dije yo. Yo estoy de acuerdo con el reciclar, yo estoy de acuerdo con el tema medioambiental, pero no podemos parar proyectos tan grandes que significan recursos para un país en vía de desarrollo que necesita muchos recursos, como por ejemplo Angloamérica. Angloamérica la tienen parado inversiones por 3.500 millones de dólares. Ya vimos lo que está pasando en Dominga, vemos lo que pasamos Barrick, que ya definitivamente desmanteló todo y se va a Barrick, que si se va de Barrick de Chile, o sea, que si ni siquiera se va a quedar con ninguna inversión en Chile. Entonces, eso es muy complicado y debemos ir viendo esas dificultades. Cuando digo que estas 12 posibilidades de salir de su desarrollo, tenemos, por ejemplo, nosotros podríamos ser un producto, un país agroexportador, porque nosotros tenemos una diferencia de clima con Europa, donde coma y vienen las lugas para comprar, donde ellos están en invierno bajo la nieve, nosotros estamos produciendo fruta fresca. ¿Y qué necesitamos nosotros? Hacer florecer muchos campos, muchas millones de hectáreas que están ahí, producto que nos hace falta el agua. Y hoy día, desalar el agua, hoy día se está haciendo algunas desaladoras, pero todavía no existe regulación para aquello. Imagínate. Y cuando hablamos de la energía fotovoltaica, tenemos la región de Atacama, que es uno de los desiertos con mayor radiación solar, y lamentablemente se han instalado. Podríamos ponerle paneles y mandarle energía a los países vecinos. Entonces, tenemos un potencial tremendo como país, pero seguimos mediocre en nuestras medidas, cómo avanzamos hacia el futuro. Cuando hablamos en principio, no tenemos mirada. No existen estadistas en nuestro país que piensen en a largo plazo, sino que piensan en sus 4 años y nada más, y ojalá no dejarle nada para que corte la cinta el próximo gobierno, sobre todo si es del otro lado de la vereda. Entonces, esas cosas no pueden seguir pasando en nuestro país, Alejandro, y vamos a seguir insistiendo, aunque seamos, no sé, una pequeña voz en el desierto, pero sí, la gente que nos está escuchando en este programa, que sepa que sí se puede, sí podemos salir de su desarrollo, Alejandro. Lo hemos conversado en alguna otra. Lo hemos conversado en algunas otras oportunidades del tremendo potencial que tiene Chile en tantos recursos que tenemos. Así es. Chile tiene una distancia, un largo de 5.000 kilómetros, con todo tipo de recursos naturales. Tenemos más mar que tierra y sin embargo comemos más carne que pescado. Y el pescado que hay es carísimo. O sea, aquí hay hartos contrasentidos. Tenemos un tremendo potencial de recursos económicos y de gente también. Hay gente muy inteligente y sin embargo se desaprovecha, porque yo veo que estamos en el sino de la discusión de que no, que esté malo, que esté bueno, que la cuestión, y hay que ponerse de acuerdo, si eso es, ponerse de acuerdo, y no nos hemos puesto de acuerdo. Israel es un país chiquitito, tiene 400 y algo kilómetros de largo, o sea, es como de Santiago a Chillán, ese es Israel más o menos, y de ancho son 120 kilómetros, si no me equivoco, Santiago-Viña del Mar más o menos. E Israel, que no tiene los recursos que tiene Chile, es potencia mundial. Claro, porque tienen una mirada de país, una mirada país. Y también hay pelea y se discute internamente, pero prima el bien común. En Chile eso todavía no pasa, y creo yo que va a pasar harta agua bajo el puente antes que nos pongamos de acuerdo. Sí. Pero bueno,
Francisco, hay una ley, yo la estuve mirando nomás y por eso me aprovecho de ti que tú eres experto. Hay una ley que se llama Ley de Eficiencia Energética y que eso entiendo que va en directo beneficio de las personas, de la ley, de las pymes, de los emprendedores, los hoteles, la gente que nos está escuchando, de uno mismo. Entonces, dos preguntas. Coméntanos qué es lo que esta ley instruye, nos educa, ¿no? ¿Qué es lo que esta ley de eficiencia energética? Y yo también lo que veo es que no hay conciencia en Chile, no hay educación en los colegios de ahorrar, de ser austero con el uso de la luz. Hay un dicho que dice, el que paga, apaga. Yo en mi casa vivo peleando para que apaguen las luces con mis hijos. El que paga, apaga. Entonces, dos preguntas. Que nos comente la ley de eficiencia energética y de educar desde el colegio a los niños en que los recursos son escasos, que hay que cuidarlo, que hay que apagar la luz, que las llaves de agua hay que cortarlas, si una llave está goteando hay que arreglarla, reciclar el papel, el cartón, los vidrios, etcétera, etcétera. Coméntanos de eso, que son aspectos como muy generales, pero que tienen incidencia muy concreta y precisa en la vida diaria y en la economía, en el bienestar finalmente. Sí, efectivamente. De hecho, hay un dicho por ahí que dice que la mejor energía es aquella que no se usa, la mejor forma de ahorrar energía es no usando la energía o haciendo un mejor uso de ella. Y para darle el panorama real de por qué es tan importante la eficiencia energética, no solamente en términos de disminuir las cuentas, que eso es algo muy palpable, sino que es hacer un mejor uso de ella. Nuestro país tiene una hoja de ruta hacia el año 2050 que va a ser carbono neutral, es decir, de poder equiparar las emisiones que emite con aquellas que compensa, es decir, que sea neutro en lo que se refiere a generación de emisiones. Un comentario, Francisco, esa hoja de ruta es un compromiso de Estado que los gobiernos lo tienen que respetar. Es un compromiso de Estado que también, yo te diría que como pocas cosas que estamos acostumbrados hoy en día, hay un acuerdo transversal y energía en general hay un acuerdo transversal en avanzar en mayor incorporación de energía renovable, la carbono neutralidad, disminuir las emisiones. Importante. Claro, pero para alcanzar la carbono neutralidad hay 4 grandes pilares, 4 grandes formas para alcanzar la carbono neutralidad, que es básicamente disminuir las emisiones que tenemos. Una de ellas es la salida de las centrales a carbón, que conversábamos hace algunos instantes, y la incorporación de energías renovables. Ahí bajamos mucho las emisiones, son cerca de un 20% de las emisiones que se disminuyen. Otro es la incorporación de la electromovilidad o el transporte eficiente, cerca de un 18-22% aproximadamente, disminución de emisiones. El hidrógeno verde tiene también un pilar muy importante. Otro es incorporar más bosques, porque los bosques son finalmente los que capturan las emisiones. Y la medida más eficiente, o la medida más importante para alcanzar la carbono neutralidad, con cerca de un tercio de las acciones de la disminución de emisiones, es la eficiencia energética. Y es ahí la importancia que tiene central para poder, ya no solamente en términos económicos, sino en cumplimientos ambientales. ¿Y esto cuál es la bajada concreta que se hace a través de la ley? La ley establece sistemas de eficiencia de gestión energética en las cuales los grandes consumidores de nuestro país, es decir, las empresas, las mineras, los grandes consumidores, tienen que hacer procesos de gestión de energía para hacer un uso mucho más eficiente de su energía. No hablamos únicamente de disminuir, sino hacer mucho más eficiente, porque pueden aumentar los procesos productivos y tener un mayor consumo de energía, pero con la misma cantidad de energía producir más o hacer más. También a nivel de vehículos, por ejemplo, la ley establece que se dictamine unos estándares que ya fueron dictaminados un tiempo atrás, de eficiencia energética que tienen los vehículos para poder ponernos a tono con la eficiencia que tienen que tener los vehículos en otros lugares del mundo. Los vehículos en nuestro país son altamente o son ineficientes, y lo que busca esta ley es que sea mucho más eficiente en términos de uso de combustible. Y es así como para distintos sectores se van estableciendo medidas para hacer un mucho mejor uso de la energía, disminuir también la utiliza y ser mucho más efectivo con esta. Y como país, la ley plantea que finalmente al año 2030 tenemos que disminuir en a lo menos un 10% la intensidad energética que tiene nuestro país.
y como decía, la misma ley establece una serie de medidas, de indicadores, algunas obligaciones para el sector público, otras para el sector privado, algunos tienen que implementar sistemas de gestión de energía, otros van a tener que informar respecto del uso de la energía que utilizan, pero sin duda es una de las temáticas que es centrales para poder alcanzar, y que a veces es menos visible, por eso es que es tan importante la pregunta que tú realizas, porque es menos visible o son de los temáticas que están más al alcance de la mano también para poder hacer un mejor uso y un uso más eficiente de la energía. En los últimos años, de hecho, hay algunas encuestas que sí lo avalan, estudios que sí lo avalan, las familias, cerca del 30% de su cuenta de la luz o cuenta de la energía era por iluminación. Pero hoy día, si uno ve las luces que tienen en las casas, en las oficinas, son las ampolletas eficientes. En principio fueron las más cola de chancho, después fueron las LED, que son ampolletas que son mucho más eficientes, y hoy día en iluminación es menos de un 10%, aproximadamente un 8% de la cuenta de energía que uno paga en la casa es por luz. El tema es que hoy día están los computadores enchufados, están los electrodomésticos, los cargadores de los celulares, que buena parte de la gente los deja enchufados siempre. Entonces hay consejos también que son al alcance de la mano, como por ejemplo ponerlo alargadores que tienen el cortacorriente, el interruptor. Eso permite ahorrar energía. Sí, hay temáticas también que uno no se da cuenta, pero si alguien que nos está escuchando tiene la posibilidad, y perdona, a lo mejor lo doméstico del consejo, pero de comprarse un refrigerador nuevo porque se le echó a perder o tienen que cambiar su refrigerador por un refrigerador nuevo, vea la etiqueta de eficiencia energética. A ver si un refrigerador le puede costar 20.000 pesos o 15.000 pesos más que otro, pero el ahorro de energía, en 3 meses va a pagar la diferencia. Sí. Por eso es que la etiqueta de eficiencia energética con los colores que tiene ahí es muy importante. Y esa misma etiqueta, no de la misma manera, va a empezar también a aparecer ahora en las casas o departamentos nuevos, para que las familias puedan ver también cuál va a ser el consumo energético de esa vivienda, cuánto va a ahorrar en calefacción, cuánto va a ahorrar también en iluminación, y va a poder comparar para decir, mira, estas dos viviendas, si tiene la posibilidad de comprar una vivienda nueva, cuestan más o menos lo mismo, pero esta me va a hacer que mi gasto en temas de calefacción o en temas de energía va a ser menor, por tanto es más conveniente. Perfecto. Mira, Oye, interesante. nos quedan poquitos minutos, pero yo no quiero también aprovecharme ahí de la oportunidad que estamos con Francisco, de la preocupación que tiene la gente. Luego, en la pandemia se empezaron a parar los precios del alza de los precios de los pasajes. Se hizo toda una revuelta por 30 pesos y hoy día pagamos 1.000 pesos más por el kilo pan de combustible y no sale nadie a protestar. Y entonces digo yo, 13% o yo me de equivoqué, inflación. o es raro esta cuestión que está pasando, porque hoy día no estamos pagando 30 pesos, estamos pagando 1.000 pesos más por el kilo pan. Y así un montón de cosas. Bueno, entonces uno dije, bueno, ¿y por qué se hicieron este lío por 30 pesos? En la energía también hubo pararon el tema del costo de la energía, de subir los precios. Eso se va a tener que venir sí o sí, porque el Estado seguramente no puede seguir subsidiando eso para que las empresas generadoras de energía mantengan el precio que hoy día tenemos en nuestros hogares. Eso en algún minuto se va a acabar. ¿Cuándo podría ser? ¿Tienes algún antecedente sobre eso, Francisco? Sí, el año 2019 se aprobó una ley que lo que hacía era estabilizar el precio de la energía. Sí. Porque el precio de la energía viene dado también por el costo que... Ojo, lo dijiste muy bien, perdón. No fijar precio, ¿eh? No se fijan precios. No, se estabiliza el precio de la energía porque el precio de la energía es un precio que que es todavía una discusión mucho más larga porque hay unos procesos de licitación que hace y tiene muchas variantes, claro. Y muchas variantes, pero lo que correspondía ahí por la variación de los precios, por distintos factores, era que existiese un aumento en los precios de la energía. Y para paliar ese aumento, eso se estabilizó y se creó en la misma ley una suerte de fondo que compensaba esto y decía que estas platas finalmente se iban a pagar cuando el precio de la energía en los años siguientes bajara. Lo que ocurre también es que la inestabilidad, la situación internacional, pero principalmente la situación nacional que hoy día vivimos en la incertidumbre, ha hecho que, tal como tú dices, la inflación, el pan, todo suba de precio, incluso la energía también se ha afectado de manera importante.
el tipo de cambio, porque estos contratos son en dólares, en definitiva. Exactamente. Implicó, y cuando uno habla de inestabilidad, y algunas personas decían ahí en épocas de campaña, vamos a meterle inestabilidad al país. Bueno, le metieron inestabilidad al país y eso hace que suba el pan, hace que suba la energía y que se produzcan tiene efectos costo que hoy y bien día, elevado. efectivamente. Entonces, por eso cuando uno habla de certeza jurídica, de un marco normativo, de una ley y constitución que dé certeza, justamente esos son los beneficios más prácticos o palpables que se ven en el día a día. Y ese fondo, dada la inestabilidad también y las complejidades, se agotó y correspondía también por la tendencia que tenía la ley y que se traspasaran esos costos y se empezara a que es un aumento de las tarifas. Sin duda era impracticable que hubiese un aumento en las tarifas un 40%, era Sí. impracticable y inviable. Sí. Por tanto, se aprobó una nueva ley que lo que hace es poder extender esto de una manera un tanto distinta. Sí van a haber alzas de tarifas principalmente para aquellos que consumen más energía. Va a haber una alza de tarifa también para los comercios. Ahí hubo mucho ruido también para que las pymes no se viesen afectadas. Se buscó algunas soluciones para que en lo posible no se viesen afectadas también las pymes, pero van a comenzar algunos reajustes en los términos de tarifa, especialmente para aquellos que consumen más energía, pero se establecieron unas fórmulas también para poder mantener o poder también proteger a aquellos que son que consumen menos energía. Por tanto, también nos hacen tranquilidad de que no va a haber un impacto tan relevante en términos de cuentas de la energía para las familias para las familias que tienen menores consumos de energía. Y además, el producto de la pandemia, es que ahora se está hablando ahora esto, pero nosotros, esto fue una ley que fue fruto de acuerdos en el gobierno que me tocó participar a mí. Para aquellos que no pudieron pagar sus cuentas de energía durante la pandemia también, recordemos que no se cortaba, no hubo interrupción de servicio, no hubo corte por no pago. Se estableció también el subsidio que nosotros dejamos también establecido hace algún tiempo atrás, para que las familias que no pudieron pagar su cuenta por tener problemas ya sea financieros, laborales o otro tipo, también se le pudiesen pagar las cuentas y no hubiesen afectación al servicio. Así es. Oye, nos tenemos que ir, Alejandro, pero sumando 2 Yo más me quedé 2. con 3 preguntas, pero Oye, bueno. el presidente Piñera fue más socialista que todo, pues. Ajá, dio más bonos, benefició un montón de cosas. Parece que él se equivocó de partido el presidente Piñera. Bueno, la verdad, hoy día, insistimos, nosotros respetando toda la gente que tiene que votar el 4 de septiembre, pero a leer eso, porque ahí y esa incertidumbre no solamente está en la población, está también en los inversionistas, está también en las pymes. Cuando un ministro le dice a la pyme y le manda ese mensaje equivocado, de que, o sea, el segundo condoro del ministro de Economía, de que la inflación no le afecta, o sea, gana plata con la inflación las pymes, o sea, ya. De verdad que El tipo a de veces, cambio no por afecta eso porque te uno compra entiendo en cuando tú pesos. no quieres ver noticias, Alejandro. Por eso te entiendo. Pero yo lamentablemente tengo que leer noticias, pues tengo que informar a la gente. Oye, Alejandro. Hay que verla e informarse. Cuando uno más se informa, más conoce las falencias que tiene, a mi modo de ver, y uno ve también los problemas que hay, y de que efectivamente, como se dijo por ahí, cuando las cosas se hacen con rabia o se hacen mal, no se hacen bien. Así es. No se hacen bien y al final quien paga la cuenta, finalmente, aquí hemos hablado, Francisco, sí, las grandes empresas se controlan solas, se administran solas, tienen grandes asesores, grandes tecnologías para administrar todos estos riesgos, porque las empresas tienen que administrar sus riesgos. Pero el pequeño empresario, el emprendedor, el hotel que nos está escuchando, el agricultor, la familia que nos pueda estar escuchando, ellos somos víctimas de estas malas decisiones que se pueden tomar arriba. El otro día la proyección de inflación es como 13% ya este año, 13%. Entonces eso le pega directamente a la persona que vive de un sueldo, ya tiene 13% menos de ingreso. Así es. La persona que tiene un crédito hipotecario, los créditos hipotecarios hoy día están a una tasa del 5%, 6% incluso, del 4 al 6 al 7%. Entonces, más 13%, un 18% en un año. Se viene otra subida de tasa en Chile. Entonces, las malas decisiones tienen efectos muy negativos y quien paga la cuenta, el primero que le golpea
es a la gente que tiene menos recursos. Y las buenas decisiones, por otro lado, tienen un impacto tremendo, positivo, y sacan países del subdesarrollo al desarrollo. Veamos el caso de Corea del Sur. Corea del Sur es un país pequeñito, potencia mundial. Israel, potencia mundial. Ya Suiza, que no tiene mar, Japón, y que no potencia tiene los recursos que mundial. nosotros tenemos. Suiza deben ser 7 millones, 8 millones de habitantes. Suiza tiene la población de Santiago. Eso es por hacer las cosas bien. Y eso más lo sencillo, hemos hablado aquí. En cuando fin, avanzamos en base a acuerdos, nuestro país creció. Cuando nos exactamente. sentamos a conversar, nuestro país crecía. Evidentemente muchas cosas faltan por avanzar, pero cuando hubo acuerdos, Obviamente, Todos obviamente. estamos de cuando hubo acuerdo. diálogo, no Mm. cancelación, no Mm. mirar al otro como el enemigo, sino como alguien que Exactamente. piensa distinto y hay que llegar a acuerdos, Mm. avanzamos y construimos en conjunto. Perfecto. Cuando la posición es distinta, es más complejo. Sí, oye, gracias Chile- Alejandro, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Que Se se nos hizo terminó la corto. hora, podríamos estar mucho rato. Esperamos tenerte nuevamente, Francisco, en otro Cuando ustedes momento. Quiero agradecerte, pero infinitamente. Bueno, ya tenemos el contacto, te vamos a estar mandando información. Ahí la página, en nuestra página es una página muy movida. Estamos también yendo a eventos importantes en Chile, donde tratamos de tomar esa información y ponerla a través del micrófono para que la gente, y sobre todo información que le sirve. Así que quiero agradecerte, Francisco, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, pues, y encantado de que poder conversar también con ustedes lo requieran de estos temas, sostenibilidad, energía, electromovilidad, que son temas de futuro y en los cuales tenemos que clavar la mirada para el desarrollo de nuestro país, que se Sin duda. desarrolle de manera sostenible, mejorar también la calidad de vida de las familias en todos lados también, y que sin duda también va a permitir también que tener más agua, generar energía y que tengamos un mejor bienestar en conjunto, pero que llegue a toda la familia. Exactamente. No te vayas de pantalla todavía, Francisco, que tengo que cerrar. Alejandro, despídase de su gente que ya lo quiere mucho y ya me dicen, y en la calle me dicen, oye, ¿de verdad que usted no conoce a Alejandro? No, si no, todavía no lo conozco personalmente, pero Oye, sí no, yo nos sinceramente... conocimos a través de esta magia de la energía. Voy yo antes, ¿qué les parece? Vaya. ¿Sí? Voy yo antes que Alejandro, parece, ¿ah? Sí, parece. capaz. O vamos juntos, sería un agrado. Oye, Francisco, primero que nada, a ver, para los que nos están escuchando, yo modestamente siempre partimos este programa, Francisco, diciendo, tratando de aportar un granito de arena en este mundo de la educación financiera. Y lo financiero, ¿qué es lo que es? Es la cuantificación de decisiones. Y dentro de lo financiero, la energía es uno de los relevantes componentes. Así que primero eso. Y segundo, agradecerte sinceramente, Francisco, tus aportes, tu conocimiento, que lo hayas puesto a disposición de gente que nos escucha. Así que un agrado tenerte, Francisco, como siempre. Y muchas gracias. Vale. Oye, nos tenemos que ir a esta hora. Estuvimos en el programa de Educación Financiera junto a Alejandro Mancilla y nuestro invitado, don Francisco López.